Muchas bendiciones para cada uno de vosotros en este precioso día. Es para nosotros una gran bendición, un gran privilegio que el Señor nos otorga el poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. La palabra de nuestro Dios es viva y eficaz. La palabra de nuestro Dios sostiene al universo entero. La palabra de nuestro Dios penetra lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios entra en nuestro interior y genera nuevas fuerzas en toda nuestra vida. Y tengo clara convicción que esta mañana el Señor tiene para vosotros respuestas, soluciones, milagros, maravillas, ya que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana nuestro Padre Dios nos muestra su gran bondad. Por la noche Él prepara un ambiente maravilloso en donde dice las Sagradas Escrituras que a su amado Él le da, Él bendice, Él fortalece mientras duerme. Además de eso, dice que hay cánticos espirituales, hay cánticos celestiales que están ministrando al Hijo de Dios. Esta mañana el Señor envía su palabra a nuestras vidas y queremos de una manera especial ministrar este consejo. Y antes de que termine esta transmisión, estaremos orando por las diferentes necesidades, enfermedades, problemas, aflicciones. La circunstancia que tú estés viviendo, el Señor es poderoso para sostenerte, sanarte, restaurar tu matrimonio, enviar nuevas fuerzas, abrir puertas de oportunidades, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia para recibir este consejo que el Señor otorga a nuestros corazones. Quiero basar este mensaje en el escrito que está registrado en Deuteronomio 29:16. Dice así las Sagradas Escrituras. Ustedes saben, está hablando el hombre de Dios, Moisés, al pueblo de Israel. Y le está diciendo, ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto y cómo avanzamos en medio de las naciones que encontramos en nuestro camino hasta aquí. Nos marca un pasado, marca todo lo que el pueblo vivió durante su caminar, pero vemos cómo han llegado ya, ese pueblo está en los linderos, en los límites de la tierra prometida, haciéndonos ver que desde el inicio hasta el final, nuestro Dios es fiel y Él no falla. Todas las palabras, las promesas que Dios nos ha dado son verdaderas, son reales. Pero también es de suma importancia recordar de dónde nos ha sacado nuestro Señor, de dónde nos ha rescatado, cuál es la posición del alma cuando está esclava, atada, cuando está bloqueada en esa dimensión llamada Egipto. ¿Cuáles las circunstancias que rodean, las circunstancias que inquietan, las circunstancias que afligen el alma cuando estaba bajo el yugo del faraón? Dice la Escritura que la forma en la que operaba Egipto era de una manera astuta, de una manera hechicera, de una manera manipuladora, sometiendo al ser humano a trabajos muy forzados, generando en ellos amargura, frustración,
angustia, preocupación, afanes. Toda esa influencia, el sistema de este mundo quiere hundir al alma, hundir a nuestro espíritu, para que el alma se encuentre atribulada, para que el alma se encuentre afligida. Por eso este hombre de Dios le dice a su pueblo: ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto. Y hoy también podemos traer esta misma palabra para que nosotros, como creyentes, no vayamos a estar mirando hacia atrás, sino que nuestro enfoque, nuestro caminar debe de ser hacia adelante. Ustedes saben, ese conocimiento lo tenemos cada uno de nosotros, cómo vivíamos desconectados de los pactos, las promesas, cómo vivía nuestra alma en un desorden, en un caos, sin Dios, sin vida espiritual, en una terrible manipulación, en una terrible opresión. Pero vemos cómo el Señor, en esa dimensión de angustia, siempre apareció con un mensaje: los llevaré a una tierra espaciosa, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y vemos cómo las promesas de nuestro Señor han sido verdaderas. Vemos cómo día a día, el Señor permite que avancemos. El Señor permite que veamos día a día sus misericordias, su gloria, su gracia, su bendición, sus cuidados, su protección, esa cobertura de luz que el Señor pone en la vida de su pueblo. Entonces, nosotros como creyentes debemos de prestar atención, debemos de tener mucho cuidado con esta terrible influencia que el creyente se enfrenta durante el desarrollo de su avance, durante el desarrollo de su caminar. Como al avanzar, como al caminar, nos damos cuenta, amado pueblo de Dios, que van a salir influencias, voces, argumentos, bloqueos, alteraciones, fuertes vientos que se levantarán y se convertirán en alteraciones a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras acciones. El Señor Jesucristo un día le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Vamos a un enfoque, a un destino, vamos a cumplir una tarea, vamos a cumplir un propósito. Y vemos cómo en ese trayecto se levantó un fuerte viento, el oleaje fue muy grande. Y cuando revisamos las Sagradas Escrituras, vemos cómo el Señor nos muestra allá en 1 Corintios 2:12, dice que hay un espíritu del mundo. Hay un Espíritu Santo, un Espíritu Sagrado que apoya al Hijo de Dios, dándole fortaleza, dándole poder, dándole dominio propio y dándole amor. Pero también ese espíritu del mundo, operado por Satanás, Dios lo reprenda, 2 Corintios 4:4, lo que trabaja o la manera en que desarrolla su acción es cegar el entendimiento, poner una venda en el entendimiento y en la visión espiritual de los que no creen, de los incrédulos. Y entonces el entendimiento, al estar bloqueado, al estar cegado, no ve, no oye y no entiende. Viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden lo que el Señor le habla a su pueblo. Se llama espíritu de estupor. Y vemos cómo esa
ese espíritu que opera en este mundo, en el sistema de este mundo, hace que la persona se enlace, se conecte en una senda, en un proceder totalmente alejado de la voluntad de Dios. Esa corriente del príncipe de la potestad del aire hechiza, hace que la persona no vea la realidad del poder de Dios, la realidad del Evangelio, hace que la persona esté desconectada de las cosas espirituales, de los recursos que Dios otorga del cielo a los hijos. Y entonces, de una manera astuta, dice 1 Juan 2:16, que otorga, hace ofertas, genera propuestas, atrayendo la pasión de la carne, contaminando los ojos, la pasión de los ojos, y generando una inquietud en la arrogancia, en la vanagloria de la vida. Y todas estas influencias no le agradan al Padre, no le agradan a Dios. Por eso, cuando Moisés les explica al pueblo y dice, ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto. El faraón y los egipcios hostigaron, fastidiaron, hicieron que el pueblo desarrollara jornadas muy pesadas para que fuese alterada la relación matrimonial, para que fuese alterada la búsqueda del servicio a Dios, de la celebración, de exaltación, de fiesta, de alabanza al Creador. Todo eso se alteró. El que pudieran sacrificar, ofrecer sacrificios al eterno Dios, todo eso se altera con la influencia del príncipe de la potestad de este aire. La persona se va tras lo material, el materialismo lo aflige, el poseer muchos bienes se convierte en un objetivo, en una demanda para su alma. Pero vemos que todo ello es vano, es pasajero. La persona cuando parte de esta tierra no se lleva nada de los bienes materiales logrados. Hay una distorsión en el pensamiento, en la mentalidad del hombre y de la mujer cuando enfoca su visión en las cosas de la tierra, cuando el Señor ha prometido que el hombre en el orden de los factores debe de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia deben de estar imperando nuestra vida. Todas estas cosas, dijo el Señor, os vendrán por añadidura. Todo lo que anhela tu alma, todo lo que deseas, el Señor es poderoso para otorgártelos, para presentártelos, para dártelos, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice, ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto y cómo avanzamos. Esa es la tarea que nos toca desarrollar como creyentes. Ir de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de madurez en madurez, de fe en fe, de gracia en gracia. El hombre de Dios tiene que ir avanzando. La senda del justo debe de ser como esa luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y tenemos la garantía, tenemos el gran respaldo en nuestro caminar, que hay una oración que desarrolló nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:15, y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los
saques de esa dimensión, ¿no? Ellos están ahí, estoy parafraseando esto, los hijos de Dios estamos en este mundo para que ministremos la gloria de Dios, para que ministremos la salvación, para que ministremos el poder de nuestro Dios. Eso lo dice el libro de Apocalipsis 19:1. A la iglesia, a la esposa del Cordero, le han dado esa gran virtud de ser una ministradora, una otorgadora de esa hermosa gracia que el Señor nos ha dado. Cuando revisamos las Sagradas Escrituras, cuando revisamos el comportamiento de algunas de las personas que han reconocido al único y soberano Dios, pero la fuerza de este mundo es tan grande que la persona ha quitado su enfoque del Creador y ha dado mayor atención a este mundo. Uno de ellos está registrado en el libro segundo a Timoteo, en la carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. Vemos cómo el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, a un hijo que ama a Dios, a un hijo que teme a Dios, a un hijo que escucha a Dios, a un hijo que le sirve a Dios, es lo que significa Timoteo. Le escribe y le dice: el colaborador que estaba conmigo se llamaba Demas. Dice, me ha abandonado, me ha dejado solo, debido a que el sistema de este mundo lo atrajo, lo envolvió, y entonces su vida se desconectó. Entonces su vida tuvo una alteración, como diciendo, retrocedió, ya no siguió adelante, frustró o truncó su avance y ya no desarrolló la tarea encomendada. Le está escribiendo esta carta a su hijo Timoteo diciendo: ten cuidado, Timoteo, ten cuidado porque tú eres un colaborador del reino de Dios, ten cuidado porque tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, ten cuidado porque tú eres un hombre que pregona la palabra de Dios, tú eres una persona que Dios ha elegido, que Dios ha escogido, y tú has pasado por diferentes momentos en donde la fuerza de este mundo ha querido dañar, infectar tu vida, para que tú te desconectes y abortes el propósito. Vemos entonces cómo el apóstol le escribe a su hijo y le dice: esto le sucedió a Demas, esto le ocurrió a este hombre que estaba conmigo, me ha abandonado y abortó el proyecto, abortó el ministerio. Amado pueblo de Dios, nos damos cuenta cómo en la Escritura, para referirse al mundo, usa una metáfora llamada el campo. Cada vez que vemos en la Escritura el campo, se está refiriendo al sistema de este mundo, en donde los placeres, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida se hacen presentes para que el hombre se desconecte de la salvación, de la gloria y del poder de Dios que ha sido otorgado. Por eso, cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro, el Espíritu de Dios nos otorga amor, poder y dominio propio. Y ahí es donde el creyente tiene que usar la armadura que el Señor ha dado para que este tipo de ofertas o propuestas de esta tierra o de este mundo no nos desconecte
de nuestra conexión espiritual. Podemos ver otro ejemplo de cómo también los ojos son un medio para desconectarnos de lo que el Señor nos ha dado. Vemos a un hombre llamado Lot, vemos a este hombre tener un respaldo maravilloso mientras estuvo conectado, mientras estuvo en armonía con su tío Abraham. La promesa se la otorgaron a Abraham, la promesa no se la otorgaron a Lot, y eso hay que tener hay que prestar mucha atención, porque en esta tierra Dios elige a hombres, Dios elige a personas y les otorga un paquete de proyectos, de trabajo, y los hombres que están alrededor de esa persona, al desarrollar esa tarea encomendada, desde luego van a recibir un fruto, van a recibir recompensa, van a recibir una distinción, mientras se esté en conexión con ese maestro, con ese ministro, con ese patriarca, con ese hombre al cual le confiaron proyectos. Eso hay que entenderlo. En la tierra siempre hay hombres a los cuales Dios los levanta, los llama para una tarea específica, y junto con ello les rodea de colaboradores para que lleven a cabo tal objetivo, tal propósito o tal tarea. Y eso es lo que le pasó a Abraham. A Abraham le dieron el paquete de promesas, y mientras Lot estuvo con él, las cosas le favorecieron, las cosas le salieron bien, al grado de que Lot en su pensamiento llegó a creer o llegó a pensar que todos esos logros eran debido a su habilidad, debido a su talento, debido a que él pues se esforzaba mucho. Él llegó a pensar eso. Pero en el momento cuando hubo ya una discusión entre los pastores de Abraham y de Lot, vemos cómo en vez de que Lot hablara con sus pastores y les dijera, vamos a estar en armonía, porque al que le han dado las promesas es Abraham, y nos está yendo bien porque Abraham tiene el paquete de las promesas. Pero el pensamiento y el ego de cada persona llega a pensar que es por su mérito o por su esfuerzo o porque ya llegó a conocer y ya tiene una experiencia vasta para desarrollar su tarea. Y no es así, en esta tierra no es así. Usted puede revisar la Biblia y puede revisar la historia, usted se va a dar cuenta que siempre Dios elige a alguien. Bueno, entonces se separan. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Lot levantó su mirada y miró hacia Sodoma, y tal paraje le atrajo tanto, que dice que ese paraje o ese territorio lo llegó a comparar como el huerto de Dios. Lo llegó a comparar como si fuera el paraíso de Dios. Fíjese hasta dónde la visión fue afectada, y en vez de poner un alto a esa contienda, no, magnificó la división, magnificó la separación, magnificó el distanciamiento y se fue tras su propia visión. Ya usted sabrá lo que le sucedió a Lot, pero esa es una figura de cuando un hombre se aparta de un proyecto, se aparta del ministerio, se aparta de una tarea o abandona un privilegio, puede traer alteraciones. Usted ya ha leído la Biblia y se dio cuenta cómo inmediatamente la vida de Lot entró en un cuadro caótico. Lo secuestraron, perdió sus bienes,
vivía totalmente oprimido en Sodoma, era extraño a los habitantes de Sodoma, no encajó, no había armonía entre esos habitantes porque esos habitantes eran perversos. Como se dará cuenta, la decisión que tomó Lot le atrajo muchas consecuencias tristes a su vida. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que prestar atención a no desviarnos, a no retroceder, a no ser seducidos por la pasión de los ojos, la pasión de la carne y la vanagloria de la vida. Esas cosas pueden alterar y afectar todo lo que Dios te ha puesto en las manos, se pueden perder. Otro efecto que produce el campo o el mundo es que agota, cansa, desgasta, enferma, debilita. Y eso le pasó a Esaú. Génesis 25-29 dice que Esaú regresaba agotado del campo. El hombre de Dios tiene un medio en el cual puede reposar. Se llama la presencia divina, la presencia de nuestro Señor. Cuando el hombre se encuentra cansado, débil, agotado, dijo el Señor: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Cuando la persona está cansada y agotada, al no ver resultados, al no ver ese fruto esperado de esa negociación, al no ver una buena armonía en su matrimonio, la gente se cansa, la gente se agota, y entonces tiende a buscar salidas alternativas de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a sus propias ideas. Se dejó llevar por un plato de lentejas, por un potaje. Perdió la primogenitura por un plato de lentejas. Perdió la riqueza de esa doble ministración, la ministración de rey, la ministración sacerdotal, fue perdida debido a una mala decisión, porque el campo lo agotó. El mundo y sus pasiones y sus deseos agotan, debilitan, enferman el alma del creyente. Por eso el hombre de Dios debe de tomar la decisión de levantar sus ojos al único y soberano Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ya que nuestro Padre no permitirá que tu pie resbale. No te vendrás abajo. Si la persona tiene esa conciencia de considerar a Dios en su corazón, esa persona estará guardada. Aunque un ejército acampe contra mí, decía el rey David, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Amado pueblo de Dios, amado hijo de Dios, hay que enfocar nuestra mirada, hay que enfocar nuestra atención en el único y soberano Dios. Que el mundo no te vaya a agotar y termines perdiendo la primogenitura, termines perdiendo lo valioso que Dios te ha dado, termines perdiendo la gran riqueza espiritual que Dios ha puesto en tu mano. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son? La salvación, la gloria, el poder, la gracia, la palabra, el Espíritu de Dios, las preciosas bendiciones que el Señor te ha dado. No las vayas a perder solo por estar siguiendo la corriente de este mundo. Vemos otro ejemplo de un hombre que también venía del campo y está registrado en Marcos 15:21.
Dice la Escritura que este hombre se llamaba Simón de Cirene. Y en ese momento mi Señor Jesús llevaba la cruz sobre su costado. Iba cargando la cruz. Y entonces le piden a Simón de Cirene que ayude al Señor a cargar esa cruz. Él no quería. Él estaba cansado porque venía del campo. Y entonces tuvieron que obligarlo. Fíjese, una persona que está con un enfoque material, una persona que solo tiene su enfoque en las cosas de la tierra, es una persona que va a mostrar insensibilidad a las cosas de Dios, insensibilidad al alma. Será una persona dura. No se le hará difícil agredir a sus hijos, a su esposa, a su cónyuge, porque no hay sensibilidad, no hay amor en sus entrañas. Si usted estuviésemos en ese momento, en ese escenario en donde el Señor Jesús llevaba la cruz tan pesada y nos hubiesen dicho tienes que ayudar, creo que muchos de nosotros hubiésemos metido el hombro, colaborado, cargado, inclusive hasta le hubiésemos dicho nosotros la llevamos hasta el lugar donde, no sé, sería otra la respuesta, sería otra la manifestación, pero a Simón lo tuvieron que obligar. Y muchas veces vemos a una gran cantidad de padres obligándolos a que paguen una pensión para que sus hijos vivan bien. Tienen que haber demandas para que la pensión familiar esté presente cada quincena o cada mes, porque obligan a la persona a cumplir lo esencial, lo primordial, porque el mundo ha endurecido el corazón, ha cegado el entendimiento y no se mira con los ojos que mira Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado de que el mundo no vaya a estar afectando, inyectando su veneno en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Y vemos otro ejemplo de otra persona que venía del campo también, figura del mundo, y era el hijo mayor, Lucas 15:25. Su hermano, conocido como el hijo pródigo, había regresado a la casa. Había regresado con vida, con ese abrazo que el padre lo recibe. Muerto era, dijo el padre. Mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida. Y por eso había una gran celebración en esa hacienda. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? Al escuchar la celebración, al escuchar esa fiesta que había en la casa, se enojó. No se alegró por la restauración, no se alegró por el arrepentimiento de su hermano, sino que todo lo contrario, estaba enojado. No quería entrar a la fiesta. No quería celebrar la decisión que había tomado su hermano de regresar a casa. Amado pueblo de Dios, el mundo endurece el corazón del ser humano. El Dios de este siglo, que opera en este mundo, en el sistema de este mundo, pone una venda en los ojos, pone tapones en el oído y bloquea la mente. Pero el Señor nos trae esta palabra para que los hijos de Dios, en este tiempo final, en estos últimos tiempos, nosotros no vayamos a ser contaminados por la fuerza o por las estructuras diabólicas que quieren afectar el corazón y la mente de los hijos de Dios. No, los hijos de Dios tenemos que ser fiel hasta la muerte.
Los hijos de Dios tenemos que desarrollar la gran comisión que se nos ha encomendado. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Los hijos de Dios tenemos que manifestar una correspondencia. Dice, por cuanto recibisteis, por cuanto fuiste aceptado, por cuanto fuiste vinculado a un reino que es inconmovible, te manifestemos gratitud, manifestemos alabanza, manifestemos exaltación a nuestro Dios. Por eso nuestra boca no debe de dejar de alabar a Dios. Nuestra boca debe de glorificar a Dios. Nuestra boca debe de proclamar las virtudes que ha hecho Dios. Debemos de testificar, debemos de engrandecer la palabra y magnificar el reino de nuestro Dios. También nuestra boca debe de publicar las grandezas de nuestro Padre que está en los cielos. A su vez, nosotros debemos de ser personas que al recibir la palabra, escuchar la palabra, recibir sus instrucciones, recibir sus mandamientos, los guardamos y los llevamos a la práctica. El mundo está tan cansado de ver gente conocedora de la Escritura, pero no la hace. Conoce muchos textos, ha leído la Biblia, pero no lo lleva a la práctica. Por eso la creación, dice el libro de Romanos, dice la palabra que la creación gime, la creación entera clama, y usted se dará cuenta cómo la creación entera está emitiendo mensajes. Tornados, huracanes, cerros desbordándose, vemos erupción de volcanes, vemos sacudimientos de la tierra. Todo eso es un gemir de la creación que quiere ver la manifestación de los hijos gloriosos, de los hijos portadores de gloria. Vale la pena entonces recordar estas palabras que dijo el patriarca o el hombre de Dios Moisés. Ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto, cómo avanzamos en medio de las naciones que encontramos en nuestro camino. Dice, hasta aquí. Entonces está diciendo, hasta este momento Dios ha sido nuestro guardador, nuestro sostén. Él ha sido nuestro pastor, Él ha sido nuestro sanador, hasta aquí. ¿Y de dónde era hasta aquí? El ingreso a una tierra prometida. Hoy, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, espera esa aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes y tenemos que manifestar fidelidad hasta aquí, hasta nuestro presente. Que no nos vaya, que no vayamos nosotros a manifestar descuidos, adormecimiento espiritual, sino que valoremos lo que el Señor nos ha dado, porque hasta aquí nos ha guardado el Señor. Hasta aquí su mano ha estado con nosotros. Hasta aquí su poder nos ha sostenido. Hasta aquí su palabra nos ha nutrido. Hasta aquí su gran unción nos ha cubierto. Tenemos mucho que agradecerle a nuestro Padre Dios por todas sus ricas y abundantes bendiciones. Entonces, quiero ir terminando con esta lectura que nos marca la escritura en Juan 17:15. Perdón, primera de Juan 4:4. Dice, hijos míos, fíjese, vosotros sois de Dios, dice, vosotros sois de ese gran Padre que está en los cielos. Dice, y los habéis vencido. Ustedes han vencido a todas esos argumentos, a esas influencias, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
mayor es nuestro Padre Dios, quien está dentro de nuestro corazón, que la fuerza que impera en este mundo. Cuando tu fe, tu confianza está puesta en nuestro Padre Dios, ten la plena seguridad que tú saldrás adelante. El diagnóstico es negativo, mayor es el poder de Dios. Todo se levanta en tu contra en esta tierra, mayor es el poder de Dios que puede sacarte de cualquier pozo de la desesperación. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos, como se dará cuenta, un gran respaldo como pueblo de Dios para que caminemos firmes, confiados, seguros de que nada nos faltará, nada nos hará daño, porque el Señor te ha dado poder y autoridad sobre las fuerzas del maligno. Por eso, esta mañana, el Señor envía esta palabra para que seas tú un hombre, una mujer, que guarde su palabra y que salga victorioso ante cualquier amenaza, ante cualquier obstáculo, ante cualquier adversidad. Hagamos una palabra de oración y pidámosle a nuestro Padre Dios que Él bendiga tu vida, que Él fortalezca tu ser y todas las peticiones que hay en tu corazón, esa circunstancia que estás viviendo, que estás pasando, sea Dios interviniendo de manera sobrenatural, enviando la pronta ayuda. Que sea Dios sanando a tu ser querido que tienes en el hospital, que sea Dios obrando un milagro para levantar a ese enfermo que está en el hospital, porque Dios es poderoso para obrar de manera especial. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos en esta preciosa mañana porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra. Pero me uno en oración con tus hijos y nos acercamos al trono de la gracia, en donde tenemos plena seguridad de que la ayuda oportuna, el milagro, la respuesta, la solución se envía desde tu santo trono. Por favor, Padre, sea activado los cielos, la grosura de la tierra sea ministrada en la vida de tus hijos. Seas tú, Señor, enviando el pronto auxilio, seas tú enviando la bendición, la protección, la defensa, nuevas fuerzas, seas tú haciendo transmutaciones de órganos. Lo declaramos, transmutación de órganos. Esos órganos que no están funcionando bien, hoy, mi Dios, tú haces el milagro. Señor, nuevas fuerzas, Señor, la circulación de la sangre en el cuerpo de tus hijos, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, son, Señor, sanados, son liberados de toda infección, todo virus, toda bacteria, es reprendida en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú envías la pronta ayuda desde tu santo trono. Y desde ya te damos gracias por la respuesta, gracias por la solución, gracias por los milagros, gracias por tu respaldo y que tus hijos tengan un día favorable, un día de buenas noticias, un día de muchas coronas de favores. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, el Señor me los bendiga en gran manera, que sea nuestro Padre Dios siempre con su mano poderosa colocada sobre vuestra vida de manera sobrenatural, desarrollando una protección divina
en cada una de vuestras actividades. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.